Buenos días, amados hermanos y hermanas. Qué gusto poder estar un día más exponiéndonos a la palabra del Señor, de manera que su palabra sea escrita en nuestros corazones y que nosotros podamos crecer de acuerdo a esto que estamos aprendiendo y podamos ser transformados, podamos ser formados de acuerdo a esa imagen que Dios desde un inicio planificó para nuestras vidas, para el propósito de Él, para su gloria. Hoy venimos a un capítulo que es sumamente significativo dentro de las Escrituras en el sentido que nos narra la historia de uno de los hijos de Jacob. Hemos venido viendo la historia de esta familia que Dios escogió para que de sus generaciones pudiera ser formado un pueblo, el pueblo de Israel. Estuvimos estudiando la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, y ahora estudiaremos la historia de José. José, un personaje sumamente íntegro, una prefiguración o sombra, podemos decir, de que traía mucha similitud de las situaciones y de la persona de Jesús en el Nuevo Testamento. Una persona que fue escogida para poder ser parte de la salvación de esa nación de Israel, al igual que Jesús, quien se entregó por nosotros para salvación de todo un pueblo. Igual José tenía esa misión, José tuvo esa misión y atravesó muchas dificultades desde muy joven, desde 17 años, siendo aún un adolescente. Él tuvo que conocer el lado oscuro de las personas. Se granjeó la enemistad de sus propios hermanos, de su propia familia, y esto lo llevó a vivir una serie de situaciones que, en lugar de venirlo a aminorar, en lugar de mantenerlo inactivo, en lugar de mantenerlo desechado, estas situaciones, su fe, su firmeza, hicieron que fuera totalmente resiliente. José es de esas personas que entre más profundo fue tratado de ser enviado en un pozo, más alto logró subir. Así que viene a representar en cada uno de nosotros esa esperanza que no importa las situaciones ni las circunstancias que nosotros pasemos, no importa qué tan hondo seamos enviados en ese pozo de la desesperación, hay una esperanza y hay la fuerza de Dios para impulsarnos a salir de toda situación y llegar a establecernos en las alturas a las cuales Él nos ha llevado desde que Jesús resucitó, porque cuando Jesús resucita, dice su palabra que Él nos llevó juntamente con Él, que Él resucitó y nos ha llevado juntamente con Él a sentarnos en esos lugares celestiales. Así que vamos a ver la historia de José y debemos de tener nuestro corazón y nuestra mente abiertas de manera que podamos relacionarnos con la vida de José y lo que ha sucedido en nuestras vidas y cómo nosotros ahora con Jesús, el ejemplo de Jesús y con el Espíritu Santo guiándonos, podemos seguir el ejemplo de José en muchos aspectos.
comienza el Génesis 37 describiendo a la familia de José. ¿Qué sucedía en esa casa de José? No fue un muchacho con una atmósfera totalmente en paz. José no creció en un hogar en donde todo era color de rosas. Desde el inicio, José creció en una casa dividida, en una casa que estaba dividida. ¿Por qué? Porque habían diferentes esposas, habían 2 esposas, habían 2 concubinas, y esto generó un ambiente de intranquilidad, de celos, de envidia, especialmente con José, que fue el primer hijo de Raquel. Raquel, la amada de Jacob, Raquel, la tan esperada. 14 años Jacob trabajando por ella, resulta que ella era estéril y logra tener un primer hijo, que es José. Por tanto, es como que se volcó en José toda esa atención y ese amor de parte de su padre, especialmente cuando Raquel muere a causa de el último parto que fue de su hijo Benjamín. Así que está José en el centro de una casa en donde hay relaciones tirantes, en donde él no es bien recibido por sus hermanos. Dice la palabra que le aborrecían y que no podían hablarle pacíficamente. Les era imposible hablarle pacíficamente, especialmente cuando ven que su padre lo amaba más que a los demás. Había un favoritismo bien marcado. Y Jacob no hacía nada para disimularlo, más bien lo acrecentaba, porque dice su palabra que le hizo una túnica muy especial, una túnica de colores. Usualmente las túnicas que las personas usaban en este tiempo eran túnicas simples, sencillas, sin mangas. Esta túnica de José se cree que era del tipo que usaban los nobles. Era una túnica de mangas largas que llegaba hasta el tobillo y además tenía muchos colores. Cuando él se la regaló a su hijo, fue una demostración de favoritismo. Y lo único que hizo fue agravar esta relación con sus hermanos. Y sumado a esto, como si esto no fuese poco, José tiene sueños. Y en estos sueños, José aparece como alguien que va a estar por encima de sus hermanos. Y eso pues resultó ser cierto. Lo que pasa es que tal vez la juventud, la inmadurez de José, en lugar de callarlo, en lugar de guardarlo en su corazón y él hasta cierto punto hace alarde de estos sueños porque los cuenta con emoción, pero qué joven no quiere dar a conocer algo que lo distingue de los demás. Si todos los jóvenes andan buscando identidad, y estos sueños hasta cierto punto le estaban dando una identidad de lo que iba a ser su vida, y él quería contarlo. Lastimosamente, sus hermanos lo tomaron como que era una ofensa para ellos, porque en estos sueños José lo que ve es que habían manojos de trigo y que los ataban en medio del campo, pero los manojos, el manojo de él se levantaba y todos los manojos de los demás se inclinaban al manojo de José. Entonces ellos pudieron entender por qué le dicen: ¿qué? ¿Reinarás tú sobre nosotros? ¿Señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Luego José vuelve a tener otro sueño muy parecido a este. En este sueño ya no solo estaban 11 manojos más. En este sueño se trataba de estrellas, eran 11 estrellas, pero además estaba el sol y la luna. Y los contó, esta vez estaba su padre con él. Y el mismo padre le dice: ¿pero qué sueño es este? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y por supuesto, los hermanos, muy enojados,
pero el papá dice que meditaba en cuanto a esto. Pasa el tiempo y los hermanos se fueron a apacentar las ovejas de su padre a Siquem. Siquem quedaba a unos 80 kilómetros de donde ellos estaban, de Hebrón. Me imagino que era mucho su ganado, eran muchos sus ovejas que tenían que ir tan lejos a manera de apacentarlos. 80 kilómetros es bastante territorio. Es como de Tegucigalpa a quizás a Guaymaca podría ser. Y dice que fueron sus hermanos allá. Jacob, que ahora en la palabra ya aparece con su nombre Israel, el nombre que Dios le había dado, le dice que vaya y que supervise prácticamente, que le dice, ve a ver cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas. Le estaba dando un lugar de supervisor a este hijo que no era bien aceptado por los demás. Terrible error, porque realmente estaba mostrando que él estaba teniendo más confianza en este hijo que en los demás. Y los otros hijos, por supuesto, su actitud totalmente en contra. Y le dice, tráeme la respuesta. Lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Un joven bien valiente, de 17 años, un adolescente, recorrer solo estos terrenos escabrosos, 80 kilómetros, me parece sorprendente que él haya aceptado este reto, que haya ido con toda la disposición a cumplir con el deseo de su padre. No consideró los peligros que podían haber en el camino, no consideró su incomodidad, él lo hizo. Un hijo bastante obediente de su padre. Y dice que anduvo buscando a sus hermanos en Siquem, pero no los encontró. Y alguien le dijo, ¿qué es lo que buscáis? Busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están. Y el hombre le dijo, se han ido de aquí y les he oído decir que iban para Dotán. Dotán era otro lugar más adelante, era un paso de los comerciantes que iban para Egipto. De seguro los hermanos vinieron a este lugar que por supuesto había más personas, podían tener contacto con otras culturas, con otros pueblos y seguro que estaban allí ellos conociendo. José los va a buscar y los encuentra. Ellos lo ven desde lejos, pero antes, desde que él llegara cerca, dice que ellos se unieron para conspirar contra José y se decían unos a otros, ahí viene el soñador. Vamos, dijeron muy fácilmente. Aquí sí, ustedes recuerdan cómo ellos tramaron. Estos hermanos, cuando ellos estaban solos, realmente eran peligrosos. Cuando violaron a su hermana, ellos también así, entre ellos mismos tramaron matar al que había violado, precisamente, Siquem se llamaba, y matarlo a él, matar a su padre, y también fueron más allá y mataron a todos los varones con una trampa terrible. Los mandaron primero a circuncidarse y luego, mientras ellos estaban débiles, allí los asesinaron. Esa historia es una historia terrible que nosotros la podemos encontrar en Génesis 34 por si quieren reforzarla. Entonces, estamos aquí cerca de Siquem nuevamente en Dotán y ellos están tramando asesinarlo a él. Y dice, y los echamos en una cisterna y le decimos, bueno, no, un animal se lo devoró y entonces nosotros vamos a ver si es cierto que esos sueños que él tiene se van a cumplir. Cuando Rubén, que era el hijo mayor, oyó esto, él les dijo, no lo matemos, echémoslo ahí en la cisterna. Al parecer Rubén tenía la intención de
venirlo a rescatar y llevarlo a su padre nuevamente. Quizás Rubén, como hijo mayor, pues estaba pensando con más cordura que sus hermanos en este momento. Pero sucede que cuando llega José, ahí donde ellos, al parecer Rubén se había apartado y le quitan su túnica. Lo que más les enardecía era ver a José con esa túnica. Y de remate, José viene con esa túnica. Así que esto les provoca enojo, les provoca su envidia, su ira. Y si nosotros no controlamos estos sentimientos de envidia y de ira, esos sentimientos nos van a controlar. Y van a llevarnos a cometer los actos más crueles que nosotros podemos imaginar que somos capaces. Podemos llegar a hacer cosas que están fuera de toda perspectiva y de toda racionalidad que nosotros mismos podemos tener. Así que por eso es tan importante no dejar crecer todas estas raíces de odio, de ira, de amargura, porque nos previenen de la gracia de Dios, vienen a sacar de dentro de nosotros y de hacer crecer esa semilla de maldad que está allí sembrada en nuestros corazones. Y aquí lo vemos, inmediatamente florece y germina esa semilla de maldad. Imagínense, están 10 hermanos en este momento, porque al parecer Rubén se había apartado, y los 10 acuerdan que lo van a tirar a esa cisterna para matarlo, supuestamente. Pero en eso aparece una caravana de mercaderes ismaelitas y madianitas, que eran, si se acuerdan, ismaelitas vienen de Ismael, otro hijo de Abraham, y los madianitas, Madián, fue el hijo de Abraham también, pero con Cetura, la otra esposa que tuvo una vez que Sara se murió. Así que ismaelitas y madianitas, al parecer, eran dos pueblos, hijos igual, descendientes de Abraham, y se habían unido, y ellos se dedicaban a la mercadería, al comercio, así que iban camino a Egipto, pasando por Dotán. Dice que llevaban aromas, bálsamo, mirra, y Judá, ojo con esto, ¿cuál fue el hijo de Jacob? El hijo de Jacob y Lea, que era el cuarto hijo, el cual le dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Vamos, vendámoselos a estos ismaelitas, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Así que el plan de matarle había sido detenido por este tiempo. Ellos prefirieron venderlo, así se quedaban con algo de ganancia, no tenían la sangre de José sobre sus espaldas y se deshacían de él, que era lo que en realidad ellos querían. Y de todas maneras, ellos pensaban, este niñito crecido en casa, este niñito que ha sido el consentido de papá, no va a soportar todo el camino que les hacía falta recorrer hacia Egipto. Parecer que les hacían falta 30 días por el desierto. Y José no era que iba sentado o que iba sobre algún burro ni sobre nada. José iba caminando y se cree que iba encadenado de manos y de pies. ¿Se imaginan ustedes 30 días caminando encadenado hacia una tierra desconocida, sabiendo que sus hermanos, mismo familia, misma sangre, lo habían despreciado, sabiendo que nunca más quizás iba a poder volver a ver a su padre? El corazón de José tuvo que haber sido tambaleado, tuvo que haber sido verdaderamente sacudido ante esta realidad. No creo que José se haya imaginado la extensión de maldad a la que podían llegar sus hermanos, raíz de ese odio que ellos tenían contra él. Así que aquí lo que sucede entonces es que Rubén, cuando viene a buscar a José a la cisterna, supuestamente para entregarlo a su padre, ya no lo encuentra.
Y se pregunta y dice, no aparece. ¿Qué va a hacer de mí? La verdad que la motivación de Rubén de que no mataran a José tampoco era muy buena. Él lo estaba evitando por pensar en las consecuencias hacia él, no por bondad hacia José. Él dice que va a ser de mí, no dice que fue del muchacho. Y dice, ¿a dónde iré yo? Así que los hermanos le dijeron, no te preocupes, vamos a degollar un cabrito y le vamos a teñir la túnica con sangre que hemos quitado y se la vamos a entregar a nuestro padre. Y así lo hicieron. Llevaron esa túnica llena de sangre de un cabrito que ellos habían matado y se la llevan a su padre para engañarle y hacerles saber que su hijo ya no estaba, que seguramente un animal lo había despedazado en el camino y que ya no lo volvería a ver. Cuando llegamos a este punto de la historia, nos podemos recordar quién había matado un cabrito para engañar a su padre unos capítulos antes. Por supuesto, fue el mismo Jacob, el mismo que estaba siendo engañado con la muerte de un cabrito. Fue el mismo que engañó a su padre Isaac con la muerte de un cabrito, haciéndose pasar por su hermano. Es impresionante cómo las consecuencias del pecado siempre nos terminan alcanzando. No importa si nos hemos arrepentido, qué bueno que nos arrepentimos, porque si nos arrepentimos significa que vamos a ser perdonados. Y si somos perdonados significa que estamos de cerca de Dios y que hemos de estar de cerca de Él para siempre. Pero las consecuencias aquí en la tierra siempre terminan alcanzándonos. Y aquí el pecado no pasó inadvertido. El pecado de Jacob no pasó inadvertido, no había excepciones, así que aquí está, un dolor en su corazón, el mismo dolor que él causó en su familia, con su padre y su hermano. Así que viene y dice la palabra que Jacob hizo duelo todos los días y que dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. O sea que desde ese día hasta el día de su muerte, Jacob estaba diciendo: yo no voy a poder conformarme con la muerte de mi hijo. Sentía un dolor que iba más allá de su mismo ser. Y podemos ver con esta historia la maldad a la que cada uno de nosotros puede llegar. ¿Saben qué? No hay límites. Si la atmósfera que nosotros le permitimos a nuestro corazón vivir, va a ser florecer toda semilla de maldad que pueda haber en nosotros. Por eso es tan necesario que nosotros constantemente estemos permitiendo que sea la palabra del Señor limpiándonos, examinándonos, que todos los días nos examinemos a ver qué semilla de maldad ha sido plantada en nuestro corazón, si hay resentimiento, si hay orgullo, si hay celos, si hay vanidad, si hay sentido de superioridad, si hay deseos que no están bien. Nosotros podemos reconocerlos. ¿Cómo? A través de la palabra. La palabra del Señor nos permite discernir entre lo bueno y lo malo. Así que nosotros podemos saber eso y tenemos que permitirle al Señor desarraigarlo, decirle al Señor que sea Él quitándonos esto y nosotros exponiéndonos a todo lo bueno, a los buenos insumos, porque todo aquello que nosotros sacamos de nuestro corazón, por supuesto, deja un vacío y tenemos que llenar ese vacío para que lo malo no regrese. Porque si regresa, va a regresar más fuerte y se va a arraigar más fuerte en nosotros. Así que estos hermanos aquí nos están demostrando cómo pueden hasta verse sobrepasarse los lazos de sangre
se sobrepasaron el amor a su papá. Ellos sabían el daño que le iban a causar a su papá y aún así prefirieron verse ellos mismos y la conveniencia de ellos en que ya no más verían a José, que ya no escucharían acerca de sus sueños, que ya no lo tendrían cerca. Ese era su interés. Y vemos a través de esta historia ciertas similitudes con Jesús que quiero que las podamos relacionar. Una de ellas es el nacimiento milagroso de ambos, de Jacob, su madre era estéril y Jesús nace de una virgen. Ambos fueron amados por su padre, por supuesto. Ambos fueron apartados de los demás. Había algo que los diferenciaba. En José, esa túnica de colores lo diferenciaba de los demás. En Jesús, ese carácter íntegro, su forma de ser intachable, el que no cometió pecado, su santidad lo apartaba de los demás, lo hacía diferente a los demás. Ambos anunciaron que habrían de gobernar y de tener autoridad. Ambos fueron enviados